Hola, ¿qué tal amigos de La Otra Puerta? Bienvenidos a un capítulo más desde los estudios de Yeclamedia Televisión. En esta ocasión repetimos visita, tenemos la presencia de nuestra amiga Gloria Pinos, que vino a hablarnos de sus hazañas y de sus victorias en el mundo del culturismo. Y hoy venía a hablarnos de la bulimia, un tema muy interesante que queremos ir desmembrando y hablando con ella en primera persona. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes y nada, pues muchas gracias por volverme a invitar. Y nada, pues encantada de estar otra vez aquí para compartir un pedacito de mí de una mala experiencia que por suerte ahora ya está superada. Muy bien. Yo lo que quiero en primer lugar, y no, puede que te lo repita, agradezco mucho que te abras y que no tengas reparos en comentar, porque hoy día hay mucho miedo a hablar de enfermedades, a hablar de complejos, a hablar de lo negativo. O Sí, sea, y sí que es cierto que poquito a poco se va viendo en las redes que se va perdiendo ese miedo, pero todavía lo hay. Entonces agradezco mucho que quieras hablar, y sobre todo en primera persona, de lo que fue vivir la bulimia. Y quería en primer lugar, la anorexia y la bulimia no es la misma enfermedad. no, Puntualizamos, detallamos un poquito qué es la bulimia y la anorexia. a ver, no es lo mismo porque, a ver, no es lo mismo, pero se centra en lo mismo, porque al final, al fin y al cabo, las dos terminan siendo un trastorno alimenticio. La bulimia es algo que tú te provocas y la anorexia es algo que ya va como un poco más profundo, más a nivel mental y psicológico. Las dos son temas psicológicos, pero considero que la anorexia todavía aún es mucho más fuerte, porque de la bulimia puedes derivar en la anorexia, totalmente. Es como un proceso más leve y la anorexia se agudiza. Sí, Sí, de hecho, hay como dos tipos, leía de bulimia, la purgativa y la no purgativa, según decían, porque uno es cuando tú te provocas los vómitos, cuando realmente... Y hay otros casos que se intenta adelgazar con un exceso de ejercicio o un ayuno muy prolongado. sí, son con exceso de ejercicio, con ayuno o el hincharte a comer o también la utilización de laxantes para provocarte diarreas intensas y claro, para vaciar todo el estómago. Y luego provoca problemas físicos y psicológicos. Sí, desgraciadamente sí. Esto conlleva y a nivel salud es que, vamos, te destroza totalmente por dentro el organismo porque te lleva a una deshidratación, la alimentación, claro, no te alimentas, porque tú comes pero no te alimentas, porque al final lo terminas tirando todo, entonces no tienes vitaminas, no tienes nada. Y al cabo del tiempo, como se prolongue mucho, eso al final se va notando, evidentemente con lo principal es con la pérdida de peso. Luego la palidez, la marcación de ojeras, la falta de sueño, la irritabilidad, o sea, te pones irascible, de mal humor, las uñas, el pelo, es que es todo, la piel, es que se nota en todo, 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 todo. O sea que a nivel salud, eso, lo que tanto la bulimia como la anorexia te puede ir destrozando poco a poco. Y he estado indagando los factores que pueden generarla. Hay uno en el que hablábamos antes de comenzar la grabación que no teníamos muy claro ni tú ni yo. Yo había escuchado que la genética, no tenemos tan claro que genéticamente, aunque dicen que hay estudios que sí, pero quizás sea más probable el que tener a alguien que la padezca. A ver, el tener a alguien que la padezca, no, eso puede ser más que nada por alguien que intente de alguna manera encontrarse mejor y a lo mejor, y por ende, ve a alguien que lo hace, un familiar o tal, y prueba. Pero sí que es cierto que he oído yo, por genética no lo sé, pero sí que es cierto que hay bulimia y anorexia nerviosa, eso sí, que hay gente que por lo que sea, su propio cuerpo le produce ese nervio y es un estrés que conlleva a esa parte, pero ahí ya no puedo profundizar mucho más porque ese no ha sido concretamente mi caso. Pues ahora ya sí que quería entrar un poco en tu caso personal y me quiero remontar al origen.
Sí. En primer lugar, cuando fuiste consciente de ello y en segundo lugar, cuando realmente sabes que empezaste a convivir con ella. ¿Cuándo fui consciente? Cuando... A ver, es que fue un paso bastante rápido. Fui consciente cuando empecé a encontrarme mal, cuando me encontraba cansada, de mal humor y empezaba a tener constantes mareos. Y al poco entonces me caí en la cuenta de que era consecuencia de lo que estaba haciendo, que eran los vómitos que yo me provocaba, de las ingestas, porque tenía como una especie de gula, comía, pero claro, luego la sensación de culpabilidad, de hinchazón y del no sentirte bien contigo, pues me llevaba pues eso, a provocarme los vómitos. ¿Utilizabas laxantes? No, los laxantes no los llegué a utilizar, pero sí que me provocaba vómitos constantes. Y dicen que suele empezar en la adolescencia. ¿En tu caso también fue así? Sí, eso empieza a ver, hay en casos que sí que se ha dado en niños a partir de los 9, 10 años, niños que son a lo mejor más gorditos, tienen un sobrepeso y como los niños pues son como son algunos, pues hacen lo que se llama el bullying y van contra otros chiquillos y al final hay niños que buscan ayuda y la solución más rápida quizá porque hayan visto en internet, como ahora todo está en acceso libre y fácil, entonces a lo mejor lo miran allí y es la solución que encuentran. Mi caso fue pues porque yo no me encontraba bien con mi estado físico, yo sí que es cierto que estaba más rellenita y tal, y yo no me encontraba bien con mi cuerpo, no me gustaba. Y una vez escuché hablar de ello y no sé, me dio por ahí, por el tema de la inmadurez, el tema de una solución rápida, la pereza de a lo mejor de ponerme a hacer actividad física. Y dije, una solución rápida, pues voy a probar por ahí. Y probé. Probé y al final es como una enfermedad que se hace como un tipo de adicción. Te genera como adicción. Adicción a la comida y adicción a vomitar, a provocarte los vómitos. Porque incluso, claro, tú lo que no querías dejar es ese momento de placer cuando estás comiendo sin control. Eso te provocaba placer, o sea, te saciaba. Me tenía mucho placer al comer porque, claro, lógicamente yo tenía hambre, me quedaba con el estómago totalmente vacío. Entonces, claro, constantemente tenía mucha hambre. Y al tener mucha hambre, ¿qué buscas? Pues lo fácil, lo rápido y siempre iba sobre todo al dulce, al dulce. Yo siempre he sido muy golosa y buscaba siempre el dulce. Entonces, claro, me hinchaba y luego pues entraba el sentimiento de culpabilidad. Te sentías mal. Y entonces era cuando me aislaba, me iba al aseo o donde fuera, donde no me viera nadie y ahí era donde se producía pues eso. Y tu círculo más cercano, familia, ¿quién empezó a darse cuenta porque entiendo que a la edad que tenías te ayudarían, tendrías que tomar medidas, o no fueron conscientes? A ver, mi madre fue la que algo raro me notó, que me decía, no sé qué te pasa, estás quedándote muy delgada, estás últimamente muy ojerosa, se me empezó a caer muchísimo el pelo, y yo he sido de tener siempre mucha cantidad de pelo y se me empezó a caer, pero una vez, o sea, una barbaridad. Las uñas se me rompían, la piel se empezó a quedárseme súper seca y empecé a tener pesadillas, somnolencia. Es que yo no me encontraba bien. Y aparte de eso, si añadimos el mal humor, mi madre decía, no sé qué te pasa, no sé qué te pasa. Y hasta que un día decidí hablar con mi madre. Hablé con ella y le dije, mamá, me está pasando esto. Y ella pues no sabía qué hacer. Se desesperó, se enfadó, me rabió. Y al final decidimos ir al médico de cabecera, comentamos el caso en mi médica de cabecera y de ahí me derivaron a Albacete porque en ese entonces yo vivía en Castilla-La Mancha y me derivaron ahí al hospital de Albacete. Y ahí ya me atendió una psicóloga, una nutricionista y estuve hablando con ellas y tal. Y claro, me dijeron que había dado un buen paso porque había reconocido que había tenido un problema. Pero ¿qué pasa? Que estuve conviviendo con eso, yo llevaba ya 2 años seguidos así. Entonces, claro,
Yo llegué a quedarme muy delgada, muy demacrada y entonces me empezaron a ayudar. Estuve con ayuda psicológica, no estuve mucho tiempo porque por suerte o por, yo creo que suerte, he tenido la capacidad de intentar reponerme pronto de mi cabeza, o sea, tomar conciencia de lo que me estaba pasando y entonces con mi madre, mi padre, mis hermanos y pues intenté salir adelante. O sea, superé esos 2 años que estuve, me repuse. Y me estás contando esto y se me ocurre una cosa. ¿Qué nos pasa a los adultos que tardamos tanto en darnos cuenta de algo que está pasando tan cerca? Vivimos demasiado deprisa, huimos del dolor, entiende la expresión de huir del dolor, Sí. queremos pensar que no. Yo creo que algo pasa más que nada porque voy hablando poquito a poco o voy entrevistando o haciendo una tertulia como se puede decir aquí en la otra puerta. Y me voy dando cuenta que tomamos medidas muy tarde, dejamos pasar mucho tiempo, hasta que las alarmas saltan de forma escandalosa, no tomamos medidas. Y yo me pregunto por qué. Sí que es cierto lo que tú acabas de decir, vivimos muy deprisa. Llevamos una vida tan estresante que no nos permite o no nos permitimos darnos cuenta de de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en este caso, por ejemplo, mis padres vivían, pues claro, trabajando y claro, nosotros es que no prestaban mucha atención. Ellos con que estuviésemos atendidos, y es que pasa hoy en día. Si nos damos cuenta, hoy mismo, a día de hoy, en muchos hogares hay muchas personas que están pasando, y no solamente tema de bulimia en adolescentes, no solamente tema de bulimia, tema de acoso, tema de bullying, tema de maltrato de adolescentes que tienen pareja y sus parejas los están maltratando, tanto chico como chica, chica, chico. Tema de bulimias existen. Yo muchas veces voy por la calle y me fijo en las chicas y es que el tema de la bulimia hay señales y yo, como he pasado por ellas, hay en personas que sí que las puedo distinguir, las identifico. Y luego las miro y me da pena porque me acuerdo de cómo lo pasé yo. Y claro, a veces también es el tema de la vergüenza, el no poder compartir, no poder expresarlo. A mí me daba vergüenza decirle a mis padres, me daba miedo y vergüenza a la vez. Mi madre, por no compartirlo, por no buscar más ayuda fuera, por vergüenza, por miedo al que dirán. Entonces, como son temas que te avergüenzan y es como que la gente te va a tachar y te va a señalar y por ese miedo no nos atrevemos a buscar ayuda, cuando no tiene que ser así. Porque al fin y al cabo, muchas personas padecemos enfermedades, no somos conscientes de ellas y hay enfermedades silenciosas que no se ven. Y cuando son notorias ya es cuando quizá es demasiado tarde o cuando estamos ya en un punto donde decimos salimos o no salgo y me quedo aquí. ¿Y qué hace más daño, no, a esa edad cuando cuando estás pasando lo que pasas? ¿Mirarte al espejo o el prototipo de chica que va por la calle que está también vista? Las dos cosas. ¿Qué hace más daño? ¿Tú misma o A ver, cuando llegas a un punto ya muy extremo, te haces daño tú mismo. Llega a un punto donde que un espejo, el ver tu propio reflejo te lastima, te hace daño, porque no eres consciente de ver la realidad. O sea, tu cabeza ve una cosa y tu cuerpo está de otra manera. Entonces, ahí viene la famosa llamada dismorfia. Entonces, tú no eres consciente del estado real de tu cuerpo. Tú ves una cosa en frente del espejo y no es lo que tú realmente estás reflejando, pero es tu cabeza lo que ve y no es lo que realmente quizá tus ojos quieran ver. Entonces te haces daño tú misma o tú mismo delante de un espejo. Y luego vienen las comparaciones. Salimos a la calle y hay muchos prototipos de cuerpo, muchos tipos de personas. Y claro, las comparaciones son odiosas, porque una persona funciona de una manera y otra persona funciona de otra. Unas personas comen muchísimo y no engordan, no cogen peso, y otras personas engordan, como quien dice, del aire. Entonces los cuerpos, y no somos conscientes de eso. Sí que es cierto que llamamos modernidad o progreso a la libertad. Sí.
Y a veces nos sentimos muy orgullosos de, por ejemplo, salirnos del prototipo de la familia típica, es decir, eso de comer todos juntos, cenar todos juntos, compartir un rato de charla, como que se va perdiendo porque eso ya no es tan chulo y ya es del pasado. Y creo que esos ratos, sobre todo cuando eres adolescente, ayuda mucho. Porque si estás comiendo, compartes lo que te ha sucedido en el cole con tus papás, tú hablas con tu pareja, quiero decir, vamos perdiendo muchos momentos de compartir, que eso todavía nos aísla más cuando vienen las enfermedades. Y siento que eso es un paso atrás. Se ve como un paso adelante, que el papá coma una hora, la mamá otra, el niño esté viendo la tablet en el comedor y eso está trayendo una serie de problemas que seguimos sin verlos. Sí. ¿Piensas así? ¿Crees que eso es un lastre hoy día? Pues sí, de cierta manera sí, porque antiguamente no había televisión y como tú bien dices, antes todo el mundo se juntaba, se sentaba la familia a comer o a la comida y se compartía lo del día a día, se hablaba, había una comunicación. Y hoy en día es que la comunicación ha desaparecido. Entonces, claro, una parte importante, ya sea dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de las parejas, dentro de todo el entorno, es la comunicación. Y si no hay una buena base de comunicación y confianza, ¿cómo vamos a poder transmitir o decir que nos está pasando algo? Y cuando intentamos pedir ayuda, pedimos de manera indirecta, y como la atención de las personas que nos rodea está centrada en otros puntos, entonces, claro, no nos hacen caso, no nos prestan atención. Y las llamadas de socorro a veces no es ayúdame, son llamadas de atención indirectas, pero tenemos que aprender a estar al tanto. Pero como la atención está en el trabajo, la casa, la luz, el agua, tengo que pagar esto, facturas, tal, el teléfono, las redes sociales, todo eso, entonces nos quita tiempo y luego al fin y al cabo estamos agotados, vivimos la vida de otros y no vivimos la vida de nuestra puerta, desde nuestra puerta de nuestra casa para adentro. La vivimos de puerta para afuera, pero no para adentro. Entonces, somos conscientes de lo que le pasa al vecino, pero no de lo que nos pasa a nosotros dentro de nuestra casa. Y por desgracia estamos así. Entonces sí que considero que el compartir es importante, porque ahí es donde se produce el diálogo y es donde nos miramos y podemos ver realmente cómo estamos. Y cuando ya se toma medidas, ¿qué pasos diste? ¿Dónde fuiste? ¿Quién fue quien te ayudó? ¿Dónde te derivan? Cuéntanos. Pues mira, el primer paso fue ir a mi médico de cabecera. Mi médica de cabecera me derivó al hospital de Albacete. Del hospital de Albacete me llevaron a un centro que es enfocado solamente en lo que es en trastornos alimenticios, y ahí habían chicas y chicos, y mujeres y hombres de todas las edades, porque la bulimia y la anorexia no solamente existe en la adolescencia y en la infancia, sino que también se da en edades adultas. Y es sorprendente la cantidad de personas que hay. El paso es, pues eso, hacerte una entrevista con un psicólogo. Ellos te van analizando, te van estudiando, te van mirando a ver por qué, de dónde ha derivado ese problema, intentan hacerte entender y sobre todo uno de los pasos más importantes es entender que tienes una enfermedad, aceptar que tienes una enfermedad, porque si no lo aceptas no lo vas a poder resolver. Esto pasa igual que las depresiones, que si tú no eres consciente de que tienes algo o que tienes una enfermedad, no lo vas a poder superar para poder trabajar. Entonces hay que reconocer el problema. Te enseñan a reconocer que tienes un problema, entonces para seguir avanzando. El siguiente paso es que te ponen un control, sobre todo en las horas de las comidas, y después de comer no te dejan sol ni a sombra. Si tienes que ir al aseo, vas acompañado. No hay tu tía, no hay negociación, no hay nada. Así durante mucho tiempo hasta que tu cuerpo se vaya adaptando, se vaya recuperando y tú vayas tomando conciencia de que si tú quieres producir un cambio, esa no es la manera. Perdona que te corte. ¿Hay miedo en el proceso? Ya no por la familia, sino también por ti. Sí,
Sí que hay mucho miedo, sí que hay mucho miedo porque al fin y al cabo eso es un tema que te afecta a nivel psicológico y te pasan mil cosas por la cabeza y luego a la hora de tú quieres comer, tienes que comer con mucho control. A la hora de que tú tienes esa necesidad, esa ansia, ese de necesito irme al aseo, necesito moverme, necesito hacer algo y no te dejan, es que es desesperante, es una angustia y se te pasan mil historias por la cabeza. Entonces sí que hay miedo por ti mismo a nivel personal y luego por parte de la familia. Sí que se pasa mucho miedo. Al final también lo que se teme es a mostrar nuestro lado más vulnerable, la debilidad. El, el- el sentirte, porque al fin y al cabo en una enfermedad como esta, por mucho que tengas familia que te apoye y te ayude, estás sola. Sí, Como bien me dices, si tú no reconoces y tomas medidas, no vas a ningún sitio. efectivamente. Tú puedes tener todo el apoyo, pero el que tiene o la que tiene que dar el paso, en este caso, fui yo. Entonces yo fui la que tuvo que coger aire y decir, yo no quiero seguir así y quiero salir de esto, no me gusta lo que estoy haciendo y es que es muy duro, es muy duro. Una vez que estás metido dentro, cuesta muchísimo de salir. ¿Y cuánto tiempo tardaste en empezar a notar cambios positivos en actitud, en físicamente? Tarda, tarda. Eso es una recuperación muy lenta y muy despacio, porque los daños que se producen a nivel interno son bastante gordos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, la deshidratación. La deshidratación es brutal. Luego el tema de intestino, que todo el intestino vuelva a trabajar, tus órganos vuelvan a funcionar porque es que se va perdiendo la función, tiene que volver todo a ponerse en marcha. Porque tú le metes la comida y claro, no das tiempo a que tu organismo empiece a trabajar y haga su función de filtrar, de tragar, de moler, de disolver. No le das tiempo. Entonces, claro, todas esas funciones es como que se van parando poquito a poquito. Y de una manera, la gente que por eso, mucha gente que llega a una anorexia muy extrema, al final ese tipo de personas, hay personas que mueren en el camino, porque llegan a es como una deshidratación total, como bien se ha dicho. Las personas podemos sobrevivir muchos días sin comer, pero sin beber agua no. Necesitamos de líquido. Entonces ahí con eso te produces una deshidratación brutal. Y mi pregunta es, ¿dejas de beber? No, de beber no. ¿Te refieres a la hora de los A la vómitos? hora de los vómitos Correcto, eliminas muchísimo líquido. correcto. Tira jugo gástrico, líquido, Ujú. todo. Entonces te provocas una deshidratación bastante gorda. Y aunque tardaste en recuperar, más o menos, ¿cuánto tiempo empiezas Pues estuve 2 años con eso y al cabo de casi 2 años empecé ya a recuperarme lo que es recuperarme de empezar a encontrarme bien, tener energía, mi pelo de empezar a dejar ya o sea, ya no de caérseme, las uñas ya de empezar a tener las más duras, la piel ya no tan reseca, ya empezaba a dormir, pero tardé casi cerca de 1 año y medio o 2 para qué terminar de problemas tenías recuperarme. de sueño? Pues que no duermes, o duermes pero te despiertas, empiezas con mareos, con dolores de cabeza, dolores de barriga, con mucho malestar. Y luego aparte de eso le añades te pega una bajada de defensa brutal. Entonces lo pillas todo. Yo me pasaba el año entera constipada, resfriada, afónica. Te produces una irritación de garganta bestial, porque claro, sube y baja jugo gástrico, te quemas la garganta a lo bestia, los dientes también se nota muchísimo, te quemas todo el esmalte de los dientes. Curioso, curioso. Sí, Entiendo, el ser humano, hay veces que, como yo digo, es tonto por naturaleza y otras veces somos tontos sin maldad. Yo esto lo digo sin maldad. ya. ¿Recibiste comentarios en el proceso que creemos que lo hacemos bien, pero realmente estamos haciendo mucho daño a la persona? Pues comentarios, a ver, por la parte de la chica que me atendió, la psicóloga, sí,
sí que ella me explicó bien lo que era. Luego yo por la que empecé era una amiga mía que luego yo lo hablaba con ella y ella me decía que no, que eso eran tonterías, que había que seguir, que si no nos poníamos muy feas, que... Entonces por su lado yo al final me alejé de ella porque vi que no me estaba haciendo bien, era una persona que me restaba, no me sumaba con sus comentarios, entonces... Y ella, claro, luego al final su madre también, su familia se dio cuenta y al final igual terminó en un centro y a día de hoy está recuperada también. Pero sí que hay comentarios y luego la gente que te ve, chica, qué delgada estás o es que estás enferma o tal. Claro, el aspecto es de una enferma, pálida, ojerosa. ¿Y en esos casos preferías decir abiertamente el por qué? No, no lo dije, no lo llegaba a decir. No, porque me daba vergüenza, por vergüenza. Sí, sí, te lo comento porque es lo normal. O sea, Mm. no me extraña tu Sí, sí, respuesta sí. y es lo que al final nos termina pasando. Quizá no se habla lo suficiente de estas enfermedades y por eso es tan tabú. Sí. Es que hay muchos temas de los que se debería de hablar y sobre todo en los institutos, porque es donde empieza muchas veces este tipo de problemas, de trastornos. Y se debería de hablar y debería de haber más información. Sí, porque si yo quizá hubiera obtenido la información adecuada y me hubiesen dicho, pues mira, si tú quieres conseguir esto y quieres seguir por la vía rápida, sabes que vas a conseguir una enfermedad, te va a pasar esto, quizá no lo hubiera hecho. Ni siquiera lo hubiera probado. Y viviéndolo en primera persona, ¿qué le dirías tú a un familiar que tenga indicios, dudas, sospechas de que su hijo o hija pueda tener la bulimia? ¿Cómo le recomendarías que lo observe y lo afronte? ¿Cómo le recomendaría? Pues que esté muy atento, sobre todo en la hora de las comidas y midiendo el tiempo que tarde en el aseo. Afrontarlo, pues sentándose con esa persona y hablándole desde el cariño y expresándole su preocupación. La bulimia no tiene clase social, ¿verdad? No, no, porque eso da igual, ya sea de una clase más alta, más baja, da lo mismo. Da lo mismo porque lo que vemos son prototipos en la calle y nos vamos haciendo las comparaciones unos con otros. Una vez que pasas ese proceso de 2 más 2 años, das por, te das por curada, Yo me pensaba que sí. pero el psicólogo, el nutricionista, quien te estaba guiando, te dieron el alta, por llamarlo de algún modo. A ver, yo es que estuve con ellos, pero no llegué a seguir el tratamiento porque yo no decidí, yo no quise internarme. Yo dije que yo seguía en mi casa y mi madre se comprometió a ella a hacerme los seguimientos. Entonces yo no continué con ellos, no quería estar ahí encerrada. Yo me comprometí a intentar recuperarme, a superarlo y tal. Pero pasado ese periodo, a ver, me quedé embarazada, conocí un chico, una pareja, mi expareja. Estuve viviendo con él, me quedé embarazada, tal. Luego pasaron, después del embarazo, mi cabeza yo me pensaba que la tenía ya bien, pero se ve que se quedó ahí un clic, que después del embarazo, yo durante el embarazo cogí muchísimo peso, me puse, vamos, parecía un tapón andante por la calle. Y me puse muy gordita, vamos, me puse bastante. Y cuando después del embarazo hubo un comentario de una persona, ahora mismo no recuerdo quién era, pero sí que el comentario me marcó, pero tú has dado a luz ya. Y eso me hizo así un clic en la cabeza. Y dije, ostras. Y de manera inconsciente, no sé ni cuándo ni en qué momento, volví a caer. Y lo hacía, intentaba, pues eso, a lo mejor empezaba una semana, a lo largo de una semana iba, cuando me quedaba sola con mi nene, pues era a lo mejor las tardes, me daba unos atracones bestiales y luego, pues claro, como estaba sola,
no había nadie que me viera, que me vigilara, que me controlara, pues iba al aseo y otra vez. Y luego me hacía el propósito de yo misma decir, venga, va, esta semana no lo voy a hacer. Y me ponía firme y tal. A lo mejor llevaba el lunes y decía, bien, hoy no lo he hecho. Martes, bien, hoy no lo he hecho. Miércoles, caía. Y así, estuve así durante tuve muchos altibajos, estaba en sub y baja muchas veces. Luego conseguí parar varios meses, luego volvía otra vez, mi pareja no se daba cuenta, nunca se llegó a dar cuenta. Pasó el tiempo, no se lo llegué a decir a nadie porque ya me daba muchísima vergüenza, ya lo había pasado una vez, mis padres lo pasaron muy mal, yo lo pasé mal. Yo, primero, porque era yo la que lo estaba padeciendo y segundo, por el daño que estaba ocasionando a mi familia. Me separé de esta persona y paró. Paró durante una larga temporada, que podría decir, paró durante 2 o 3 años. Al cabo del tiempo tuve una crisis un poco así no depresión, pero sí entré en una fase un poco, no sé cómo decirlo. Y ahí como que volví a caer. Y entonces ahí descubrí las carreras. Dije, si yo quiero cambiar mi estado físico, tengo que ponerme a hacer deporte. Es la opción. Así que empecé y me introduje en el mundo del deporte. Empecé a correr, me aficioné a correr. Sino que también cogí una obsesión con ello. Me iba a correr todos los días a las 6 de la mañana, 6, 5 de la mañana, me iba a correr por toda Yecla y a lo mejor me iba y me hacía 10, 15 kilómetros todos los días. Los 7 días de la semana salía a correr. Me quedé también muy delgada. Ahí comía, pero claro, me machaqué a lo bestia. Hasta que un día digo, pff. Y una vez una persona me dijo, te estás quedando muy delgada. Y dije, pues es que estoy corriendo. Y empecé a notarme unos cliques en las piernas, en las rodillas, y me dijeron que era del asfalto, del machaque del asfalto. Entonces frené, empecé a correr menos, reduje las distancias, seguía corriendo todos los días, pero yo salía a rodar, a correr. No, nunca hice entrenamientos, no iba a entrenar ni nada. Hasta que me apunté una vez me hablaron del club fondistas y empecé a meterme con ellos. O sea, me apunté al club y ahí salía ya, empecé a juntarme con el grupico, empecé a rodar, empecé a salir con ellos y tal, y entonces ahí parece que ya todo eso paró. Y paró que estuve bastante tiempo. Y yo diría que ahora, al cabo del tiempo, estuve ya muchos años sin ello y cuando decidí meterme ahora a hacer el tema del culturismo, empecé con mucha ilusión porque fue algo nuevo, que me gustó muchísimo. Y ahí, ¿qué pasa? Que en la primera fase, hubo una fase ahí que sí que tuve ahí una crisis. No lo llegué a hacer porque no llegué a ocasionarme ningún vómito ni nada, pero sí que debo reconocer que tuve el impulso. Porque la fase de volumen es una fase, como ya comenté en la anterior vez, una fase que a nadie le gusta verse grande. En este caso yo no era gorda, era grande y fuerte. Y ahora ya lo tengo asumido, ahora ya lo tengo ya muy mentalizado. Ahí sí que tuve otra vez se me vino eso a la cabeza. El día de mi comida libre, decía, buah, ese día me voy a hinchar a comer todo lo que quiera y luego, y una vez tuve la tentación esa de irme al aseo y decir, venga, pero no, me miré al espejo, me eché agua a la cara y dije, no. Y entonces así que a día de hoy, ahora sí que puedo decir que he derrotado lo que es el tema de la bulimia. Increíble, o sea, me has dejado sin palabras porque es una evolución. O sea, el comentar porque al final todos luchamos contra nuestro yo más profundo y no es fácil. Yo en mi caso, lo dije hace 5, 6, 7 programas, yo tengo ansiedad.
parece que, bueno, pues tengo ansiedad, te imaginan hiperventilando por cualquier chorrada, Sí. te imaginan... pero bueno, como todo, la ansiedad tiene sus momentos malos, sus momentos regulares y los buenos no los tiene porque al final es una enfermedad. Pero estoy contigo en que está única y exclusivamente en nuestras manos. Es lo bonito y lo duro de una Sí, enfermedad. Porque puedes tener a tu lado los mejores profesionales del mundo, una pareja que te quiera con locura, tus padres, pero tienes que dominarlo tú. sí. Tienes que ser tú y tienes que hacer lo imposible y luchar contra pensamientos, como tú dices, negativos. Y no es nada fácil. No es Es nada que fácil. luchas contra, o sea, es que es luchar con tu propio demonio, como digo yo, si es que es un demonio el que te hace que te enfrentes contigo mismo. Ujú. Yo me encantó cuando te entrevisté la vez pasada porque no tenía dudas cuando te iba a entrevistar y ahora tengo menos. Eh, con el culturismo has alcanzado una seguridad en ti misma, Sí, una confianza y una estabilidad sí, que te ha llegado al punto que me comentabas. Tuve un momento de duda, pero fui capaz de decir, mira, no. Pero no porque tú ahora ya te sientes bien contigo misma sí, y te reconoces. sí, sí. Yo ahora me veo y sé que ahora mismo en este deporte tengo fases. Tengo una fase donde voy a quedarme muy chupada, como si estuviese chupando cabezas de gamba. O sea, muy seca, muy definida, muy delgadita. Y otras veces sé que voy a estar una fase grande. Es decir, ahora ya tengo mi fondo de armario de ropa de volumen y ropa de definición. Y ya me veo, de hecho, me voy viendo y digo, me pongo delante del espejo y digo, estoy cogiendo volumen, me noto aprieta, me noto bien. O sea, no estoy gorda, estoy fuerte, me siento fuerte y estoy grande. Esa es la sensación y eso es lo que tengo yo ahora en mi cabeza. Y al final esa seguridad en ti misma notas que te da una vida plena, entiendo. Es Sí, decir, te sientes, quiero pensar que te da capacidad para ser más segura en cualquier tema de la vida. Y como que te hace afrontar mm, esas pequeñeces por las que otras personas se agobian, a lo mejor tú lo relativizas, le quitas hierro y dices, vamos a ver. No sé, creo que el pasar también por momentos así ya no solo nos hace más sabios, sino más duros. Y no es sí. malo, no es malo. No, es que a ver, como se suele decir, de lo bueno aprendemos, pero de lo que más aprendemos es de las cosas malas que nos suceden. Entonces yo de todo esto, que por desgracia han sido muchos años, he aprendido. He aprendido y he sacado una lección. Una lección que ha sido el aprender a quererme, a reconocerme, a verme y aceptarme. Y sobre todo a quererme y a valorarme, a darme el valor que me tengo que dar. Que no es lo que yo realmente veo en el espejo, es como yo me siento. Entonces, lo que yo siento es lo que voy a transmitir y es lo que voy a ver. Y es lo que voy a proyectar al resto de la gente que me ve. Pero si yo no me veo y no me siento segura y no me veo bien, entonces la gente que me vea, la gente que esté a mi alrededor, no me va a ver bien y no me va a aceptar. Porque si la primera que no se acepta soy yo, ¿cómo quiero o pretendo que me acepten los demás? Entonces, en este caso, sí que es cierto que he aprendido a reconocerme, a ser más segura, a tener más confianza en mí, sobre todo en mis propias capacidades. Y sé que ahora soy capaz de eh, momentos de debilidad los puedo afrontar. Y sé que tengo ya ese valor, porque ya lo he superado y ahora sí puedo decir, lo he superado. Y no sé si hay asociaciones que te pueden ayudar, pero que sean los que la han padecido, los que te ayuden, ya no psicólogos solo. Porque estuvimos hablando no hace mucho del tema de las adicciones y recuerdo que me decían, para mí lo mejor fue hablar con personas que vivían lo mismo que yo. Sí, es que es lo mejor, compartir con personas que te entienden y saben lo que tú estás pasando en ese momento.
Porque yo no puedo ir a una persona que come súper sano, que se cuide y decir, oye, que tengo bulimia. Esa persona no me va a entender. Me va a decir, tú estás mal de la cabeza. Pero una persona que está pasando por el mismo proceso sí que te va a entender. Entonces es una ayuda mutua. Y si una persona y la otra persona están en proceso de recuperación, es que la recuperación puede ser incluso más rápida. Porque tienes el apoyo del uno y del otro. Y sobre todo una persona que te entiende y que está pasando lo mismo que tú. ¿Y qué positivo sacas del aprendizaje? De este aprendizaje de lo que es padecer la bulimia y vencerla. ¿Qué positivo sacas? ¿Qué crees que te ha enseñado como persona? Pues lo que he dicho antes, el aprender a valorarme, y darme el valor que yo no me daba. Y a reconocerme y a ver que soy, que conforme yo soy, estoy bien. Y que no necesito más. Y si yo quiero, y que si, el aprendizaje sobre todo es que si yo quiero cambiar algo en mí, tengo que trabajarlo. Y los cambios cuestan un trabajo. Y los cambios no son rápidos. Y si quiero tener cambios rápidos y si tengo dinero, pues al médico y una operación. Pero si no se requiere de eso, y como no soy partidaria tampoco de operaciones por gusto, pues los cambios físicos se pueden producir, pero son más lentos y hay que trabajarlos. Y con constancia, con mucha disciplina y sobre todo el querer cambiar. Si tú quieres algo, lo vas a conseguir, pero con mucho esfuerzo. Y eso se deriva a todo en general. Si queremos algo, tenemos que esforzarnos y sacrificarnos. ¿Cuándo fue el momento en el que te sentiste en paz contigo misma? Pues aquel día que te he comentado, que fue un día de mi comida libre, con toda mi familia, que fui al aseo, y ese día que me pude lavar la cara y mirarme al espejo y dije, ya no más. Ahí. ¿Hay alguna frase o algún momento? Yo creo que es el que me comentas, porque me provocaba curiosidad saber esa frase o ese momento que te salvó. Es que me quedo con eso. Porque ese momento para mí lo define todo. La verdad que sí. Es que es cierto, no sé, creo que es un aprendizaje que deberíamos de guardarnos todos para nosotros mismos, para cuando menos fuerza tiene o cuando más vulnerable eres, saber decir hasta aquí. Sí. ¿Cuánta gente ha querido salir de adicciones y siempre dice cuando peor estaba? A veces no es cuando peor. A lo mejor es un momento en el que estás bien, en plena recuperación, y ese clic tienes que hacerlo también para decir ahora tampoco. Sí. Es curiosísimo. ¿Qué sueñas cuando ya no sueñas con tu cuerpo? Es una pregunta muy rara. Yo sabía que te iba a dejar un poco fuera. Quiero decir, cuando ya no te preocupas, hay vida. ¿Verdad? Claro. Pues, sueño que vuelo. Es verdad, tengo sueños que vuelo, que soy libre, y es que hay veces que ni sueño, porque como caigo tan rendida a lo largo del día es que ni sueño. Pero la sensación es no sé, de acostarte y poder descansar y sentirte a gusto contigo mismo. El poder decir, me voy a descansar y estoy bien, me encuentro bien. Yo sé que ya le hemos dado vueltas a todo esto y está muy madurado, pero quiero volver a insistir. Si alguien te escucha que está viviéndolo, si le da vergüenza, si se siente incómodo o incómoda, ¿qué empujón le darías? Decir, no temas, porque no es fácil, pero ese consejo definitivo. Consejo definitivo para una persona que lo esté viviendo en este momento es que pida ayuda. Que pida ayuda a la persona más cercana, con la persona que más confianza tenga, y que pida ayuda porque de esto se sale. No es fácil, es duro, cuesta muchísimo, pero hay que ser conscientes que en esto se pone en riesgo nuestra salud. Entonces, si queremos a nuestra familia,
hay que pedir ayuda. Y no hay que tener vergüenza porque es un tema tabú. Es un tema tabú. Los trastornos alimenticios son temas tabú, pero hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda y sobre todo a las personas que más nos quieren, que son los que nos van a... Quizá no te entiendan de primeras, pero te van a echar la mano y te van a ayudar. Y si no saben cómo hacerlo, se encargarán de buscar personal profesional capacitado para hacerlo. Así que yo digo que pidan ayuda. Muy bien. Yo creo que hemos dejado más que claro el cómo debemos actuar ante una situación así y sobre todo lo más bonito es que se puede salir. Sí. Se puede salir. Como luego se dice, mientras hay vida y esperanza, entonces hay que... Para todo hay solución, menos para la muerte. Por eso, que mientras hay vida hay esperanza. Y quiero para terminar, aunque no es el tema que estamos tratando, pero aprovechaba, digo, ya que tengo la posibilidad de hablar con una persona que no nació en España, me encantaría una opinión ajena, porque ahora mismo hay en nuestro país hay una... no hay por dónde cogerlo, hay por el tema de la política. Sí. Sin entrar profundizando, pero sí que me gustaría escuchar una opinión, algo aire fresco, no escuchar todo lo que me están diciendo continuamente. Y tú eres de Ecuador, sí, y entiendo que allí pues la política se vive de otra manera y se entiende de otra manera. Solo por curiosidad, ¿entiendes la pasividad que hay en la población? Ya no con los casos que hay ahora, sino los casos que hubieron hace 2, 3, 5, 7 años. O sea, esto se viene arrastrando, esto ya no es de color político, esto es algo más profundo. ¿Entiendes la pasividad de la población, que lo único que nos atrevemos es a poner un post en las redes sociales o hablarlo en familia? ¿Allí en Ecuador también el descontento se hace de puertas para adentro? No, ahí la gente se atreve a salir a la calle. Se atreve a salir a la calle porque, a ver, hablamos de Ecuador y Ecuador sabemos todo el mundo que es un país que ha empobrecido muchísimo, por desgracia, que la política, toda la gente el gobierno que hay ahí lo ha llevado pero a la ruina prácticamente. Entonces el país está totalmente pobre. ¿Qué pasa? Que ahí no hay trabajo, no hay alimentos, la gente vive una pobreza extrema. Entonces la gente está obligada a salir a la calle a protestar. Cuando pasa algo que no gusta, todo el mundo se tira a la calle, para las calles, hacen huelgas, se plantan y protestan. Pero siempre se va uno y por desgracia viene otro, peor que el que se ha ido. Entonces la política, por desgracia, yo la veo que no... Es que no sé, como no soy partidaria tampoco de los partidos políticos porque no comparto las ideologías políticas, entonces... Y claro, y aquí, por ejemplo, en España nos resulta mucho más fácil quejarnos desde el sofá, desde el teléfono, desde la televisión, de poner a caldo en los grupos cuando salimos a la calle a tomarnos la cerveza o el helado o reuniones en el parque. Cuando si toda la gente se uniera y saliésemos todos juntos a protestar realmente por nuestros derechos, por las cosas que nos están quitando, por los impuestos abusivos, otra cosa sería. Pero como nos resulta más fácil y más cómodo desde la distancia, así no hacemos nada. Y en Ecuador sí que se protesta. Y se producen cambios. A veces se consiguen cosas positivas a favor del pueblo, por decirlo de alguna manera. Y claro, las protestas al fin y al cabo siempre van a traer algo positivo. Claro, entiendo que la clave, mi teoría es, y se corrobora con lo que dices, dividiendo a la población. Cuando tú eres capaz de que cualquiera que habla del gobierno, de la política, o tiene que estar en la izquierda, o tiene que estar en la izquierda o en la derecha, ya no hay unión. Claro. Tienes a un pueblo dividido que no va a salir a la calle a manifestarse y a conseguir lo que realmente... Porque como decía en el último podcast,
estoy seguro que si tú sientas una persona de izquierdas y derechas, que se hacen llamar de izquierdas y derechas, y te pones a hablar de temas con sentido común, van a pensar lo mismo. Claro, si es que, a ver, si es que todos los... Yo para mí, mi opinión personal, si se deberían de unificar todas las buenas ideas de todos los partidos políticos, porque es que hay un montón de partidos políticos que yo no sé para qué tanto, si se unieran todas las ideas, sería lo mejor. Porque si empezamos uno por aquí, otro por acá, otro por allá, y al final es que no se hace nada. No conseguimos nada, no se saca nada, tantas reuniones, tanto esto, tanto el otro, y al fin y al cabo los únicos afectados somos el resto de la gente, la población, y estamos cada vez más empobrecida, más endeudados. Ahora mismo tenemos el caso de los adolescentes. No pueden acceder a una vivienda. Los alquileres están por las nubes. Estudiantes que se tienen que ir a estudiar, no hay. Y las ayudas, ¿qué pasa con ayudas? Ayudas a la gente es que... Y cuando vas a solicitar una ayuda, una persona que realmente lo necesita, te pide los papeles, vamos, pero es que eso es una documentación increíble. No sé, es que yo de política... que ya... Sí, yo quería pasar de puntillas y ese es el objetivo, tampoco quería más, pero me provocaba curiosidad y me ha encantado que me digas que eso lo hemos perdido aquí en España. Sí, ya no hay... Deberíamos de salir a protestar, todos. Totalmente, sí que es cierto. Pues te dejo la puerta abierta que me hagas una pregunta. Me encanta que mis invitados, en este caso invitada, si le apetece me haga una pregunta, no es obligatorio. Sí, te la voy a hacer. Y que conste, repito, y no me cansaré de decirlo, que nunca quiero saberla. O sea, que respondo lo que buenamente puedo, ¿vale? Vale, pues voy con mi pregunta. Yo quiero saber quién es José Miguel. Y José Miguel, ¿qué espera de sí mismo? Vale. José Miguel es un... ya me llamo hombre, me decía muchacho, ya no puedo. Pasé los 40 y ya no puedo decir muchacho. Pues me considero un hombre de bien, pero humano. O sea, yo también me equivoco. Yo también pido perdón, yo también cometo errores, pero mi objetivo es el bien, es decir, intento hacerlo. Un día me gustaría hablar más abiertamente sobre mí y no tendría ningún pudor, porque yo he pasado de una infancia, en mi casa fue maravillosa, pero yo no he tenido una infancia muy feliz como niño. He sufrido bullying extremo, lo he pasado fatal y me siento orgulloso de que, como un día dije aquí, tenía dos opciones: irme al rincón de llorar y decir soy un desgraciado, o decir yo tengo una vida, la quiero vivir y me voy a dar una oportunidad y voy a ver de qué soy capaz y dónde puedo llegar. Y intento cada día crecer, intento cada día evolucionar y me pongo metas constantemente y puedo presumir que la mayoría, mejor, peor, bien, mal, como por ejemplo hacer este podcast, humildemente intento cada día progresar, lo consigo. Y me siento muy orgulloso de mí mismo porque si no hubiera sido fuerte, no sé cómo hubiera... Porque la evolución que llevaba era a lo que te digo, a sentirme un cero a la izquierda y a ser una persona sin autoestima y sin vivir sin pena ni gloria. Y una de las cosas que más me gusta en esta vida es dejar huella, bonita, dejar huella. Y mi objetivo es dejar huella. Muy bien. No sé si me he dejado la segunda pregunta que me has hecho, creo que te he respondido a las dos. Sí. ¿Te he respondido a las dos? Sí. No me esperaba para nada esa pregunta. Te prometo que no y me has dejado descolocadísimo, pero bueno. Muchas gracias porque gracias a vosotros que venís por aquí, quiero que vayan conociéndome los oyentes, porque al final los protagonistas sois vosotros, los que hacéis como para mí hoy, un pedazo de podcast, eres tú, no yo. Pero me encanta que también sepan quién está detrás de todo esto y que también hay una persona, hay unos sentimientos y hay cosas buenas y cosas malas. Pues sí. Y el podcast se hace entre dos. Gracias a ti. Así que... Pues nada,
Gloria, 1.000.000 de gracias. Me lo pasé muy bien en el primero, pero el segundo ha sido más profundo. El segundo ha sido más de sentimiento. Y distinto. Y distinto. Y me ha encantado muchísimo, ha sido muy valiente. De verdad, te agradezco y espero que nada más que haya una sola persona que diga gracias, Gloria, solo una, para mí merece la pena. Ojalá. Este rato. Y yo espero, pues eso, que la gente que tenga este problema, que ojalá le llegue y busque ayuda. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y si se tercia, no hay dos sin tres. Dios dirá, por supuesto. Te deseo lo mejor en el culturismo. Creo que estás preparando... Sí, estoy preparándome otra vez, que dentro de un año, concretamente el año que viene, en la primera temporada, en el mes de mayo, volvemos a subirnos a tarima. Y curiosidad, con todo el conocimiento que tienes, ¿no has dado el paso de intentar ayudar a alguien? Sí, estoy en ello. De hecho, ya me he sacado el certificado, el título de entrenador personal, y ahora estoy dando el paso a sacármelo de nutrición deportiva. Así que las personas que quieran contactarme, pues ya saben que aquí estoy a su disposición. De hecho, llevo ya un par de personas que estamos haciendo entrenamientos, lo que es al aire libre. Gente que no le gusta meterse en un gimnasio o que no tienen la disponibilidad de apuntarse en un horario de un gimnasio y tal. Buscamos huecos y sobre todo son madres que a la vez que los niños juegan, las mamis se ponen en forma. Así que tenemos opciones y vamos en grupos por las tardes. Me encanta, pues nada, animo a que tu grupo siga creciendo y a que siga contando contigo porque además de una gran deportista, eres una gran persona. Nada. Muchas gracias por todo y nos vamos viendo. Muy bien, ¿vale, muchas gracias a ti. Un placer. Pues despedimos un episodio más de La Otra Puerta. Agradeceros vuestra confianza, agradecer el feedback, porque la verdad estoy bastante contento que siempre recibo algún mensaje, señal de que hay alguien ahí detrás y que nos van escuchando. Muchísimas gracias por todo y, como digo siempre, seguidnos en las redes sociales para no perderos ninguna entrega nueva. Y con mucho cariño os diré que cerrad al salir. Un abrazo.